Empezamos. Bueno, bienvenidos colegas y participantes de la Cátedra de Jurisprudencia Inconstitucional en el posgrado de Penal y Criminología. La presentación obligatoria, no crean que he olvidado los cuidados requeridos, las medidas cautelares. Y bueno, y este esfuerzo es para ustedes en función de otorgarle esta posibilidad de educación a distancia a colegas y profesionales, naturalmente atendiendo a esta realidad que estamos transitando, como es esta pandemia del coronavirus. En principio vamos a trabajar con la jurisprudencia. Decía básicamente, o buscando la etimología de la palabra, Juri viene del derecho y prudencia de conocimiento o sabiduría. Como diría Ulpiano, la ciencia de lo justo y de lo injusto. Aquí vamos a tener un feedback, una clase horizontal, en virtud de que obviamente ustedes tienen mucho que aportar porque son ya profesionales transitados en el derecho. Primariamente vamos a trabajar cómo la jurisprudencia y su carácter vinculante ha causado una incidencia en nuestra realidad jurídica, en nuestra realidad actual. Y vamos a valorar con criterio propio hasta qué punto esta jurisprudencia vinculante son un aporte al desarrollo o al alcance y proyección del proceso penal acusatorio. Para ello yo creo que lo primordial es trabajar inicialmente con las medidas cautelares a los efectos de que ustedes mismos evalúen si estamos transitando el camino correcto en el proceso penal acusatorio o si por el contrario nosotros hemos desviado el camino. Ahora alejamos un poquito la cámara para entrar en calor. En ese tipo de cosas que no son ensayadas y que obedecen, no me estoy viendo, no, más para acá, aleja la cámara un poquito, aleja, no la acerques. Okay. En estas cosas que no son ensayadas y que obedecen naturalmente a una intención de transitar el camino correcto para que ustedes le lleguen estos contenidos, que no es otro que despertar en ustedes las ansias de la investigación por el nivel académico que tienen y profesional que ustedes tienen, y entender que el profesional que no estudia cada día lo es menos. En ese sentido, las medidas cautelares, a mi juicio, son realmente el génesis de lo que significa la evaluación, si realmente nuestro sistema acusatorio funciona y si la administración de justicia se ha adecuado o ha traicionado el proceso penal acusatorio. Y ahí la jurisprudencia juega un papel fundamental, porque son las decisiones del más alto tribunal de justicia, y en ellas se evaluará en el tránsito de este módulo si realmente estamos contestes o no, o comprometidos con el proceso penal acusatorio. Repito, esto es algo completamente inusual, al punto de que lo lógico hubiera sido que me hubiera presentado primero, pero se me olvidó. Bueno, confieso a ustedes que se me olvidó, y yo soy Héctor Andrés Benchocron Núñez, soy el titular de esta cátedra de posgrado, y bueno, vamos a transitar juntos este camino. Mi currículum ya debe reposar en la coordinación de posgrado, y sabrán al leerlo y al escucharme, espero que estoy acreditado y tengo la experiencia para darles a ustedes este módulo. Empezamos entonces con estas medidas cautelares. ¿Hasta qué punto nuestro sistema, nuestro aparato de administración de justicia está cumpliendo con lo que dice nuestra ley objetiva? Vamos a dejarlo en su absoluta valoración una vez de hacer un análisis objetivo del contenido de nuestro Código Orgánico Procesal Penal.
presunción de inocencia. Los hombres no se pueden sentir dueños de las ideas sin pensar que han existido otros hombres y otros tiempos. Sin embargo, yo creo que es interesante empezar este módulo con un pensamiento que ha sido reiterativo, sobre todo en mi existencia y en mi actividad profesional. Las cárceles son concebidas para culpables, a quien se le consigue responsable y que esa responsabilidad esté avalada por una sentencia definitivamente firme, no apelable, no recurrible. Bajo ese enfoque, las cárceles se convierten en el castigo necesario concebido por la ley para el culpable y no para el inocente. El punto de partida, que todo aquel que está inmerso en un proceso penal debe ser considerado presuntamente inocente. Por eso es que el artículo 11, el numeral 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos lo señala. Esto es un estándar internacional. Es decir, la necesidad de que cualquier persona que entre en un proceso de investigación o en un proceso judicial ante un eventual juicio se le considere inocente hasta que se pruebe lo contrario, y la única forma es con una sentencia definitivamente firme. El artículo 49, numeral 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela refrenda este mandato, este principio constitucional, y como le dije, un estándar internacional. Y el artículo 8 de nuestra ley adjetiva, en forma, yo diría, magistral, no solamente lo reconoce, sino que incorpora una frase muy importante. Dice: cualquiera a quien se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente. Pero agrega: y a que se le trate como tal, mientras que no se establezca la culpabilidad mediante una sentencia firme. Entonces, señores, si partimos del principio de que todo aquel que por circunstancias de la vida o circunstancias de hecho está inmerso en un proceso de investigación o un proceso judicial, debe ser considerado presuntamente inocente. Y eso obliga, según el mandato de lo que es la esencia del proceso penal acusatorio, de ir al proceso o enfrentar el proceso en libertad. Esa es la regla, y es tan así que nuestra ley adjetiva, en forma reiterativa, casi a gritos, lo señala. Sigamos evaluando pues el contenido de la norma. Siguiente lámina. Entonces, lo que le decía, esa condición de presunto inocente obliga al Estado, canalizado a través de nuestro proceso penal acusatorio, al juzgamiento del justiciable, del individuo en libertad. Próxima lámina. De tal manera que ustedes saben que la privación de la libertad solamente procede en dos circunstancias: una orden judicial y la aprehensión en situación de flagrancia. No hay otra forma. Cualquier otra forma de detención que no opere bajo estos dos supuestos constituye una privación ilegítima de la libertad. El proceso ha desnaturalizado y desdibujado. El proceso, me refiero a la realidad judicial, ha desdibujado, repito, y desnaturalizado el proceso penal acusatorio, al punto de que se ha invertido la regla. La regla es que la persona sea juzgada privada de libertad y no juzgada en libertad. Y es que, lamentablemente, nuestros tribunales de justicia han seguido contaminados por un proceso penal inquisitivo que debimos de dejar atrás, y que lamentablemente sigue haciendo mella en el espíritu y propósito del legislador, que no es otro que el juzgamiento en libertad. Para ello, el artículo 9 viene y nos dice: las disposiciones de este código que autorizan preventivamente la privación de libertad o de otros derechos del imputado o imputada
o su ejercicio tiene carácter excepcional, palabra contundente, pero además de eso solo podrán ser interpretados restrictivamente, es decir, en pequeñito, lo que supone que el juez de control, ese juez garantista, debe agotar cualquier medida que le impida tomar como opción el juzgamiento privado preventivamente de libertad. De otra forma, estaría traicionando lo que dice la ley adjetiva. Pero el código no solamente habla del carácter excepcional y de la interpretación restrictiva, sino que va más allá. Y le dice a las partes, artículo 105, ustedes deben litigar de buena fe. Y privilegiando el juzgamiento en libertad, le dice al Ministerio Público, que es una parte, que debe actuar en el proceso bajo el principio de igualdad procesal, no estableciendo desigualdades completamente ajenas al proceso penal acusatorio. Y les dice el Ministerio Público que no están deslastrados de su condición de buena fe, contrario a lo que significa el desempeño de un abogado defensor, que actuando inclusive en forma ética le es permitido defender a un culpable. A quien no le está permitido acusar a un inocente es precisamente al Ministerio Público, porque inclusive pudiera acarrearle responsabilidad penal. Por eso es que está ungido esa condición de buena fe, al punto de que 105 le dice al Ministerio Público: se evitará en forma especial solicitar la privación preventiva de libertad del imputado o imputada cuando de ella no sea absolutamente necesario para asegurar la finalidad del proceso. ¿Y cuál es la finalidad del proceso? Precisamente que el justiciable, que el individuo, que el imputado, que el acusado enfrente el proceso, se sujete al proceso. Esa es la pretensión, porque, repito, esa condición de buena fe le obliga al Estado a dispensarle, según el mandato de nuestra ley objetiva, el trato, esa condición de presuntamente inocente. Pero ahí no acaban las cosas. Sigue hablando nuestra ley objetiva y en el artículo 229 nos dice: estado de libertad, dice: toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este código. Entonces, vuelve otra vez a hacer el llamamiento de lo que concibe el proceso penal acusatorio como una de las características propias de las bondades que ofrece, que es precisamente el juzgamiento en libertad. Y dice además, la privación de libertad es una medida cautelar que solo procederá casi de manera imperativa, de manera obligatoria, cuando las demás medidas cautelares sean suficientes para asegurar la finalidad del proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que debe existir un verdadero compromiso de ese juez constitucional, de ese juez de control, de agotar todas las medidas, todos los supuestos de hechos necesarios que le permitan evitar optar por una medida cautelar privativa de libertad, porque la regla es que busque cualquier otra medida alternativa como medida cautelar que impida la privación de libertad. Sigue hablando nuestro código, y el 230 nos habla de la proporcionalidad. No se podrá, fíjense ustedes, imperativo de carácter obligatorio, no se podrá ordenar una medida de coacción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación a la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable. En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de 2 años. Si se tratara de varios delitos, se tomará en cuenta la pena mínima del delito más grave. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que la proporcionalidad es un elemento que debe estar también a la orden del día a los efectos de evaluación por parte del juez de control a la hora de tomar la decisión de ordenar una medida cautelar, ya sea privativa de libertad o preventiva sustitutiva de privativa de libertad. Sigue hablando nuestro código. Y dice en el 230
dice proporcionalidad, dice excepcionalmente, repito, ¿qué pasó? ¿Para atrás? Excepcionalmente y cuando existan causas graves que así lo justifiquen para el mandamiento de las medidas de coerción personal que se encuentran próximas a su vencimiento, el Ministerio Público o el querellante podrá solicitar prórroga, que no podrá exceder de la pena mínima prevista para el delito imputado, y cuando fueran varios los delitos imputados se tomará en cuenta la pena mínima prevista en el delito más grave. Igual prórroga se podrá solicitar cuando dicho vencimiento se deba a dilaciones indebidas atribuibles al imputado o imputada, acusado o acusada o a sus defensores o defensoras. Estas circunstancias deberán ser motivadas por el fiscal o el querellante. Si el caso se encuentra en la Corte de Apelaciones, se recibirá la solicitud y se remitirá de inmediato con los recaudos necesarios al juzgado de primera instancia que conoce o conoció de la causa, quien decidirá sobre dicha solicitud. Es decir, que la proporcionalidad es un elemento que obliga al juzgador a estar pendiente y a calibrar en todo momento la necesidad excepcional de implementar una medida cautelar preventiva privativa de libertad. Pero ahí no quedan las cosas, repito, sigue hablando nuevamente la ley adjetiva, nuestro Código Orgánico Procesal Penal dice en el 233, todas las disposiciones que restrinjan la libertad del imputado o imputada, limiten sus facultades y las definan limiten sus facultades y las que define la flagrancia serán interpretadas restrictivamente. Vuelve a repetirlo. Y yo creo con la intención prevista por parte del legislador de que los jueces no se plegaran a las bondades del proceso penal acusatorio y siguieran contaminados con el proceso penal inquisitivo. Porque la lamentable realidad es que los jueces utilizan las medidas preventivas privativas de libertad como una especie de sanción anticipada, olvidando la condición de presuntamente inocente del justiciable y traicionando de manera vergonzosa al proceso penal acusatorio. Sigamos con la próxima análisis. La 236, el artículo 236 del Código, dice la privación judicial preventiva de libertad procederá. Fíjense ustedes, si algo tenemos que tener en cuenta los abogados en sus diferentes roles, litigantes, defensores, representantes de la vindicta pública, jueces, es el verbo. El verbo define la conducta del obligado en el contenido de la norma. Fíjense ustedes. Dice, el juez o juez de control a solicitud del Ministerio Público, yo resalto y pongo en negrilla subrayado, podrá decretar la privación de libertad del imputado o imputada siempre que se acrediten las siguientes circunstancias o existan las siguientes supuestos. Aquí están enumerados, ustedes lo conocen. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad, cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, fundados elementos de convicción para estimar que el imputado o imputada ha sido autor o autora o partícipe de la comisión de un hecho punible y todo lo demás que nosotros conocemos. Pero lo importante aquí es esta palabra, podrá. Podrá nos dice que es facultativo. El juez podrá acordar esa medida preventiva privativa de libertad si se dan cualquiera de los supuestos que señala el 236, pero podrá él, evaluando otras circunstancias, otras condiciones de hecho, podrá desatender la posibilidad de ordenar una medida preventiva privativa de libertad bajo el criterio de que a su juicio, otorgando otro tipo de medidas alternativas o sustitutivas, puede garantizar que el individuo, que el justiciable, se sujete al proceso. Continúa el 236.
En todo caso, el juez o jueza a juicio a solicitud del Ministerio Público decretará la privación judicial preventiva de libertad del acusado o acusada cuando se presuma fundadamente que esta o esta no dará cumplimiento a los actos del proceso conforme al procedimiento establecido en este artículo. Es decir, ¿cuál es la verdadera intención de estas medidas cautelares preventivas privativas de libertad? La sujeción del justiciable, del individuo, del acusado, del imputado al proceso. Pero si por cualquier otra vía, y quiero ser reiterativo y casi pecar en un recalentado, si por cualquier otra circunstancia el juez pudiera llegar a la convicción de que esa persona va a enfrentar al proceso, sencillamente tiene la facultad de otorgarla o no otorgarla. Me refiero cuando digo otorgarla porque las medidas preventivas privativas de libertad son impulsadas ¿por quién? Por quien las solicita. ¿A quién corresponde solicitarla? Al Ministerio Público, que es una parte y que no debe incidir sustancialmente en la opinión del juez, porque el juez está para eso está ahí un juez garantista, un juez de control, para servir de un TAME. Las partes solicitan principio de igualdad procesal y atendiendo a el principio, propósito y razón de la norma y atendiendo a su compromiso con la ley adjetiva y con la ley sustantiva, el juez decidirá en esa facultad, en esa jerarquía potestativa, si procede o no procede una medida preventiva privativa de libertad. El 239 nos dice otra vez a gritos, señores, la excepción es juzgar a una persona privada de libertad, la regla es juzgarlo en libertad. Y dice otra vez, cuando el delito del proceso perezca una pena privativa de libertad que no exceda de 3 años en su límite máximo y el imputado haya tenido una buena conducta predelictual, la cual podrá ser acreditada de cualquier manera idónea, solo procederán medidas cautelares sustitutivas. Otra vez se refleja en el contenido de la norma su preocupación para que el juzgamiento de la persona, atendiendo a su principio de presunción de inocencia, sea precisamente en libertad. Fíjense ustedes cuando hablamos del verbo, que cuando se refiere a las medidas sustitutivas o cautelares sustitutivas de libertad, el verbo cambia porque sigue preocupado el legislador para que se cumpla con la máxima, con la virtud del proceso penal acusatorio, que es precisamente el juzgamiento en libertad. Y dice, siempre que los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa, para el imputado o imputada, el tribunal competente de oficio o a solicitud del Ministerio Público del imputado o imputada deberá, fíjense ustedes, ya no es podrá, es de deberá, es imperativo, es de carácter obligatorio, reafirma el 242 la necesidad que tiene el juez de control de agotar cualquier medida preventiva, cualquier medida cautelar que impida precisamente una medida preventiva de libertad. Esas medidas sustitutivas deben ser agotadas. Por eso es que deberá imponer en su lugar, mediante resolución motivada, alguna de las siguientes medidas o medidas siguientes, que nosotros conocemos porque obviamente somos profesionales y están en el contenido del 242. Por la vía que corresponda, yo les voy a mandar, obviamente, el diseño pues, de este módulo para que ustedes lo tengan a mano, sometiéndome a las críticas que consideren ustedes necesarias, porque yo no me considero portador exclusivo de la razón, pero sí quiero dejar sentado en cátedra la obligación de que ustedes tienen que ser factores de multiplicación para cambio de actitud en el Poder Judicial, porque definitivamente, más allá de cualquier postura, el código está hablando por sí mismo y la realidad que nosotros vivimos en los tribunales desatiende lo que a gritos señala el código, y creo que en futuro pudiera comprometer a muchos integrantes del Poder Judicial que en abuso de sus facultades discrecionales
han obviado y han omitido el mandato de nuestra ley argentina. Próximo. Aquí están todas esas medidas alternativas que puede suplir a un juez. ¿Sí? Yo a veces veo en las audiencias que no hay la más mínima preocupación por parte del juez. Es decir, ordena a una persona privarla de libertad atendiendo a cualquier criterio, algunas veces y lamentablemente con visos de carácter político, y se pasan por alto y omiten el mandato de la ley argentina, pudiendo haber pedido fianza, pudiendo ordenar un arresto domiciliario, casos como una persona que no tiene conducta predelictual, que tiene arraigo en el país porque todas sus inversiones, no tiene ni siquiera un pasaporte. ¿Cómo se va a ir del país? Esta persona se va a sujetar al proceso. Además, yo digo, es tanta la desconfianza en los órganos de seguridad del Estado que no pueden así buscar a una persona para obligarla a comparecer. ¿Por qué se llenan nuestras cárceles de personas presuntamente inocentes cuando están concebidas para castigar a los culpables en un proceso que sencillamente no beneficia a nadie de manera lícita, me refiero? Ok, aquí están todas estas medidas sustitutivas, todas esas opciones que tiene el juez de control que pudieran ser agotadas precisamente para impedir una medida preventiva privativa de libertad. Esto es lo que pasa con el derecho penal acusatorio anglosajón. Ustedes ven en la película que ¿qué es lo que hacen? Ponen una fianza de carácter económico y si la persona incumple y no se sujeta al proceso con su propio dinero, la mandan a buscar y no le meten la mano en el bolsillo al contribuyente, porque la pregunta es ¿cuánto nos cuesta cada privado de libertad? ¿Cuánto le cuenta al Estado y por vía de consecuencia al contribuyente cada privado de libertad? La última vez que se hizo un estudio estábamos hablando de algo así como 14 salarios mínimos. Sí, así, cada privado de libertad, así medio rebuscado. Entonces yo digo, pero por Dios, ¿por qué se desatiende? ¿Por qué se ha dejado? ¿Por qué se le ha dado la espalda al proceso penal acusatorio en la práctica? Si el código habla por sí mismo, esto no lo está diciendo Héctor Andrés Benchocrón, esto no es invento mío, esto no es una exquisitez de carácter jurídico, aquí no hay creatividad alguna, aquí está hablando, es la norma. Próximo. Entonces, las preguntas. Consecuencias, esa es la que viene, Uh-huh. Consecuencias del desacato de los tribunales de justicia en aplicar restrictivamente las medidas preventivas, restrictivamente las medidas privativas de libertad. Restrictivamente. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el choque social? Señores, cada vez que usted manda a una persona preventivamente detenida a riesgo de estar vulnerando su condición de presuntamente inocente, usted está causando un problema de carácter social. ¿Por qué? Porque esta persona puede ser sostén de familia, esa persona puede ser un especialista único en medicina, en forma asistencial, en cualquier rama del derecho profesional, y son cosas que hay que tomar en consideración, porque si usted tiene en una zona, por ejemplo, tiene en esa zona hay un solo especialista en proctología, y esa persona a quien se le considera presuntamente inocente, tiene arraigo en el país, se puede ordenar una prohibición de salida del país y usted lo tiene sujetado al proceso, pero usted no va a privar a la comunidad de ese especialista único. Pero además, si es sostén de hogar, usted no va a causar un problema en ese seno familiar, porque al sacar al productor, al dador, al que cumple con las obligaciones de un hogar, entonces viene deserción escolar, la posibilidad de la prostitución por parte de su pareja, y pare usted de contar. Entonces, eso tiene que tener en consideración ese juez de control cada vez que se le ocurra atender a la solicitud
del Ministerio Público y ordenar indebidamente una medida preventiva privativa de libertad. Económicas, obviamente son económicas, gasto de traslado, estructura de centros penitenciarios, alimentación, custodia, y pare usted de contar. Es decir, desatienden a los intereses del Estado, además de la justicia, ordenar indebidamente medidas preventivas privativas de libertad, porque le estás causando un daño económico, le estás subrogando una obligación adicional e innecesaria al Estado, pudiendo asumirla el particular, a quien debe dársele el trato de presuntamente inocente, y donde debe perseguirse como fin único que esa persona se sujete al proceso para determinar si es culpable o si es inocente. Ok, y después la problemática carcelaria, hacinamiento. Cada vez que te manda una persona detenida, le estás mandando un soldado, un discípulo y recursos al pranato, a la nueva figura de los pranes, quienes van a pagar vacunas, quienes van a estar subordinados a sus deseos, y donde se ha distorsionado completamente el sistema penitenciario en este país. Aquí no hay penitenciaristas, las autoridades y la administración de los centros penitenciarios, lamentablemente, como una realidad inobjetable, a pesar de las declaraciones que puedan estar en manos de los reclusos. Y eso es inadmisible. Eso es inadmisible en un país serio. Y lo cierto es que inclusive la delincuencia organizada se regentra desde los centros penitenciarios. Entonces hay una problemática carcelaria que es alimentada por esas medidas preventivas privativas de libertad dictadas indebidamente. Y bueno, y el índice delictivo. Si algo se ha probado en la práctica, que no por ser más represivo y que las leyes sean más punitivas, baja el índice delictivo. Hay que trabajar de manera cautelar, medidas precautelativas antes de, no después del delito. Porque lamentablemente basta con revisar las estadísticas y los índices, y las penas muy severas definitivamente no bajan el índice delictivo. La próxima. Si de manera reiterada y categórica nuestra ley adjetiva en forma irrefutable establece que el juzgamiento de libertad es la regla y ser juzgado privado de libertad es la excepción, la pregunta es: ¿por qué los tribunales penales de la República y el Ministerio Público desatienden los mandamientos del COP, comportándose en el proceso en forma inquisitiva y traicionando en forma flagrante el proceso penal acusatorio al punto de causar asombro y estupor? Y ahí, en la próxima lámina, les exhibo para mí un rostro que está completamente conteste con lo que les estoy planteando. El código habla por sí mismo y la realidad es completamente opuesta a lo que manda el código. Posibles razones. ¿Cuáles son las razones que han obligado o no, que han permitido que el sistema de administración de justicia haya o actúe en la actualidad contrario al mandamiento del código? ¿Cuáles son las razones? Falta de educación de la colectividad, medios de comunicación social y de todos los sectores de la vida ciudadana para que entiendan. Fíjense ustedes, la importancia de la presunción de inocencia como principio de protección ciudadana. El hecho de que yo esté inmerso en una investigación no me convierte en culpable. Yo soy una persona que voy a ser investigada y procesada. Y es una sentencia definitivamente firme que va a determinar si yo soy culpable o no. Mientras que eso no suceda, yo sigo siendo presuntamente inocente. Eso es un argumento y un concepto que hay que venderle a la colectividad para que lo acepten como una realidad y para que de manera indebida no pretendan una sanción anticipada a la culpabilidad de una persona. Porque las medidas preventivas privativas de libertad son concebidas para asegurar que la persona se sujete al proceso, no para condenarlas anticipadamente.
Dice aquí que el juzgamiento de libertad y bajo medidas cautelares o sustitutivas de medidas preventivas de libertad no constituye en ningún caso impunidad. Señor, hay que decirle a la gente, señor, el hecho de que una persona sea juzgada en libertad, que le den una medida cautelar sustitutiva, no significa que haya impunidad, que va a quedar el castigo, que va a quedar el delito sin castigo, el delito sin delincuente. No, es que se está procesando a esa persona para determinar su falta de responsabilidad o su responsabilidad. Pero eso requiere un proceso. No de antemano considerar que esa persona es culpable y para complacer a la opinión pública, a los medios de comunicación social, a los desentendidos, a los desinformados, atender a esa necesidad de un castigo prematuro. ¿Cómo castigamos prematuramente a una persona que no hemos determinado responsable? Es una aceleración completamente lógica, pero no se ha hecho el esfuerzo por convencer a la comunidad e inclusive a los colegas, sobre todo a los jueces, a los sujetos procesales, de la obligación que tienen del juzgamiento y compromiso en libertad. Que el juzgamiento y que es errónea la necesidad de castigo prematuro utilizado como medio o medida cautelar privativa de libertad que no solamente es ilegal, sino que además es injusto. Entonces, tenemos que persuadir a la comunidad que una medida cautelar no está garantizando la impunidad, no. Estamos sujetándonos a la bondad del proceso penal acusatorio y una sentencia definitivamente firme determinará si esa persona es culpable o no y por vía de consecuencia será castigado con una privación de libertad emanada de una sentencia definitiva. Entonces, esa pretensión de castigo prematuro, aunque los medios le dieron una medida cautelar, atacan al juez, emiten criterios completamente equivocados porque están desinformados sobre la bondad del proceso penal acusatorio. Otra. Posibles razones a esa traición del proceso penal acusatorio. Una, a través de la reforma de la ley ejecutiva, como los casos de la eliminación del tribunal de jurados. Fíjense ustedes, se ha desnaturalizado tanto el proceso penal acusatorio que una de las formas más genuinas de participación ciudadana en el sistema de administración de justicia es el tribunal de jurados. Y bajo la indebida excusa, por no ser más categórico, de la celeridad y la economía procesal, se eliminó el tribunal de jurados. Después se eliminó el tribunal mixto de escabino. Y todo esto nos llevó a ¿qué? A involucionar. Otra vez volvimos al juez unipersonal. Y se legisla en forma equivocada. Y por poner un ejemplo, el 374 del Código habla de la apelación con efecto suspensivo, dándole y otorgándole al Ministerio Público una ventaja procesal que afecta a los intereses del justiciable, bajo excusas de carácter procesal que nada tienen que ver con los derechos del imputado o de la imputada. Fíjense ustedes, un juez constitucional, un juez garantista, un juez de control, dice que una persona queda en libertad, libre y sin restricción alguna. Sobreseimiento, libertad sin ningún tipo de restricción. Viene el Ministerio Público, apela con efecto suspensivo y tiene que esperar, y esta persona queda privada indebidamente a pesar del mandamiento de un tribunal garantista, de un juez de control, queda en libertad esperando 48 horas que la Corte de Apelaciones decida. Si no se constituye la Corte o por cualquier otra circunstancia, se puede retardar esas 48 horas y en la práctica se puede convertir en 15 días y más. Si eso pasa y esa persona en nuestra realidad carcelaria de la que ya hicimos alusión, donde se violan todos los derechos humanos posibles habidos y por haber, pierde la vida
y después la Corte de Apelaciones confirma la decisión del tribunal acuo, del Tribunal de Control, ¿quién es responsable de esa vida que se perdió? De una persona que se le consideró que era inocente y se otorgó libertad sin ningún tipo de restricciones, y bajo una figura que desdibuja el proceso penal acusatorio creada en la reforma, se establece esa apelación con efecto suspensivo, otorgándole una ventaja indebida procesal al Ministerio Público y violando el principio de igualdad entre las partes. ¿Quién paga ese muerto? ¿Quién es responsable de esa vida? Ese artículo es inconstitucional. Y después vienen jurisprudencias que han desnaturalizado y repito, desdibujado al proceso penal acusatorio al punto de exhibir en la actualidad un proceso confuso. Sí, porque ni somos inquisitivos ni somos acusatorios. Yo digo que somos un proceso bisoño, ni inquisitivo, ni acusatorio, ni un cónchale, para no decir la palabra. Entonces, señores, esa es la realidad que estamos viviendo y con la cual nosotros debemos fijar postura como estudiosos del derecho para retomar el camino indicado de lo que significa el proceso penal acusatorio y de las bondades que ha ofrecido en otras latitudes, como en el derecho inglés, como en el derecho anglosajón, donde realmente ha dado frutos y ha impedido la corrupción judicial y carcelaria. Las posibles razones, seguimos en eso. La indebida utilización de la estructura de la Administración de Justicia como brazo represor del gobierno ante la disidencia. Eso es un factor que está ahí. Es lamentable cuando el Poder Judicial se utiliza para que el que piensa diferente, para que el disidente, el que no está de acuerdo, para la disidencia, y se utiliza como un brazo armado del gobierno en violación inaceptable de la autonomía de los tribunales de justicia. Otras interrogantes, y en eso quiero llamarlos a la reflexión para que fijen posturas críticas o a que avalen lo que a través de este video que estamos haciendo someto a su consideración. Otras interrogantes, ¿será que el Estado venezolano como sujeto de derecho internacional, repito, ¿será el Estado como sujeto de derecho internacional responsable por la violación sistemática del derecho del procesado a ser juzgado en libertad? Eso es una interrogante que queda para el tiempo, para la historia. Muchos se han sentido lejos de la mano de la justicia. Si no, pregúntenle a Pinochet, a Videla. Finalmente la justicia llega. Y definitivamente habría que evaluar con mucho tino y casi de manera quirúrgica la responsabilidad de los jueces venezolanos cuando han dictado en forma discriminada medidas preventivas privativas de libertad de forma innecesaria y violatoria a los derechos del procesado. Esta violación de derechos del procesado es o no una política de Estado, otra interrogante que dejo a su consideración. Tercera, ¿será el Estado venezolano responsable por omisión, por la falta de castigo de los operadores de justicia que cometen excesos y abusos en el ejercicio del poder, al acordar contrario a las normas medidas privativas de libertad? Esto puede causar en futuro responsabilidades individuales y responsabilidades que comprometan la responsabilidad del Estado, inclusive ante la posibilidad de indemnización de las víctimas. ¿Estas conductas son o no violación de derechos humanos? Ustedes son estudiosos del derecho y pueden fijar criterios al respecto. Bueno, finalmente con esta introducción doy la bienvenida a la cátedra de Jurisprudencia y Derecho Constitucional en el posgrado de Penal y Criminología. Estas diapositivas serán pasadas por el medio que ha acordado la universidad y ya estoy
una vez que me integre pues al grupo de WhatsApp, ya estaré yo pues a sus órdenes para las interrogantes y las observaciones que quieran hacer. Una cosa más es que voy a mandar por esa vía esta pequeña planilla que exhibo ante ustedes, donde van a poner su dato personal, una copia de la cédula o de su carnet o de lo que sea para tenerlos identificados, y que van a llenar y que van a mandar también por vía internet. Esta planilla para tenerlos identificados y que a la vez me sirve como método para llevar mi control de evaluación en las diferentes estrategias que vamos a fijar para cumplir tal fin. Bueno, sin más comentarios, espero que hayan sido gratos. Esto es improvisado, haciendo un paréntesis en lo que significa estar en casa. Vine a la oficina para grabar este video, no tuvimos tiempo para prepararlo como corresponde, editarlo por las circunstancias que sabemos, pero que obedecen a la disposición de cumplir con la cátedra y además de eso de compartir con apreciados colegas. Saludos y espero que estén bien. Estamos en contacto. Nos vemos en el grupo.